buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Hoy es día jueves 19 de mayo y se está acercando ya a las horas del Santo Sábado, pues mañana es el día de preparación. Estamos muy agradecidos con Dios que nos ha permitido la vida para estar trayéndoles estos estudios basados en los dones espirituales en esta semana. Agradecidos también con el Señor porque ha provisto para que su obra siga haciéndose, tanto en el área de la salud como en el área de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Cuando digo que ha provisto me refiero a que han entrado ofrendas, han entrado diezmos y donaciones especiales para que se haga esta obra gratuita aquí en Shepherd de atención a los enfermos y también de diezmos y ofrendas para pagar la radio y la televisión que hacen posible que el mensaje de los tres ángeles llegue a los diferentes hogares. Amén. Y también a través de el internet para todo el mundo. Allí usted puede ver en la pantalla los avances de lo que estamos construyendo acá en Shepherd, el edificio de usos múltiples que está levantándose. Agradecidos con Dios, hermanos, porque hemos dado inicio con esta construcción y esperamos también finalizarla con su ayuda. Y también usted puede ver la forma de ayudar para que también se una a nosotros con esos donativos especiales, diezmos u ofrendas que en su corazón usted quiera compartir con este ministerio. Ahí está el número de teléfono 214-881-4029 y WhatsApp más 1-214-881-4029 para explicarle todas las formas que hay allí en la pantalla de cómo usted puede usarlas para aportar y unirse a nosotros en esta proclamación del mensaje. Quiero enviar un saludo a la audiencia de la ciudad de Fort Worth, Texas, que ve nuestro canal Advenimiento TV 52.7, invitándoles para que visiten nuestra iglesia ubicada en el 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119. Este sábado tendré el privilegio de predicar en esa iglesia que está ubicada en esa dirección y por lo tanto, cómo me gustaría que algún televidente de la ciudad de Fort Worth o de las ciudades vecinas venga con nosotros a adorar a nuestro Dios y poder saludarle y darle la bienvenida. Nuestro servicio comienza a las 9 de la mañana con el repaso de la lección de la escuela sabática, para luego a las 11 este servidor presentar el mensaje de Dios para nuestra vida. Venga con su familia, le esperamos. Adore a Dios en el santo día del Señor. Habiendo dicho esto, paso otra vez a presentar a mis hermanos que siempre me acompañan por la gracia de Dios en el estudio de esta semana, como mi hermano Carmelo Ramírez. ¿Cómo está mi hermano? Bendecido aquí, ¿verdad? Es un placer estar aquí, pues participando, hermano, realmente en esta bendición que es la lección de escuela sabática. Así es que también, pues esperamos que ustedes también estén aprendiendo como lo estamos aprendiendo nosotros aquí, ¿verdad? En los comentarios, en que pues es un privilegio, pero es una responsabilidad muy grande que pues se tiene uno que, ¿verdad? Poner mucho de rodillas, estudiar y en una comunión más con el Señor, para que podamos compartir nosotros esto que el Señor también nos permite tener. Así es que el Señor los bendiga y esperamos, ¿verdad?, que todos estén disfrutando ahorita como, ¿verdad?, están viendo estas lecciones, de poder, pues, aprender más de la palabra. Amén. Hermano Ángelo, bienvenido usted también. Pastor, bienvenido, aquí estamos de nuevo. Hemos estado esta semana compartiendo con los líderes, vamos a decirlo así, hermano Carmelo, el hermano Tony. También, bueno, ya usted y yo, pastor, ya hemos caminado un buen tiempo juntos, sí, así claro. Amén. Así que, hermanos, queremos que usted disfrute esta semana. Aprovecho la manera de introducción y de saludarlo también para recordarle que esta semana estamos leyendo 1 Corintios 12 y estamos cantando el himno número 10, engrandecido sea Dios. Amén. Recuerde, hermanos, lea su Biblia. Estamos en tiempos donde hay que leer su Biblia y quiero añadirle, como la lección hoy toca del don profético, lea también el espíritu de profecía. Queremos no terminar este comentario sin dejarte saber y recordarte, dale like. Como dice un hermano siempre en los comentarios, dale like que no cuesta nada. Así que amén. Denle like y compartan la lección. Dios le bendiga. Amén. Hermano Tony, bienvenido usted también. Sí, gracias pastor y gracias a cada uno de ustedes que nos miran, que escuchan estas
escuelas sabáticas, hermanos, y me uno a esta petición o a este recordatorio que hizo el hermano Ángelo de estudiar, de escudriñar la Biblia, ¿verdad? Porque vemos lo que está pasando en el mundo y las profecías las estamos viviendo ahora. Ya no estamos de que cuándo pasarán. Nosotros nos está tocando verlas. Y no es para estar todavía soñando, adormecidos, sino que es para despertar, hermanos. Y eso es lo que nos habla acerca de esta escuela sabática, del don de profecía. Porque el don de profecía es el que nos señala dónde vamos. Y debemos de poner mucha atención. Y gracias por sus oraciones, por esta escuela sabática y por todo el ministerio, por lo que se está llevando a cabo aquí, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Pues vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Ángelo que tenga la oración, por favor. Claro que sí, pastor. Nuestro amado Padre, damos muchas gracias en esta linda tarde. Puede ser mañana, puede ser noche, dependiendo del que nos escuche. Queremos, Señor, que en esta hora, al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu, como siempre, nos acompañe. Amén. Doy gracias por la vida de nuestro hermano Carmelo, la vida de nuestro hermano Tony, por la vida de nuestro pastor, pastor enamorado. Síguelo sosteniendo para que esta obra pueda seguir avanzando. Amén. Al levantarnos, queremos que tu bendición alcance a todo el que escuche este momento, esta palabra. Sí, Señor. Igual como dije, sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche, que tu Santo Espíritu sea con cada persona que escuche este mensaje. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el contexto del título de la lección de la semana, que es dones espirituales, no podía faltar el estudio de el don de profecía. ¿En qué posición, hermano Tony, se encuentra el don de profecía entre los demás dones que existen? Sí, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, hermanos. Tal vez antes de leerlo, me gustaría que inmediatamente después usted, hermano Ángelo, nos lea Amós 3:7 también, por favor. Bien, bien. Entonces yo voy a dar lectura mientras el hermano Ángelo busca lo que dice Amós. Dice 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vemos aquí, hermanos, los dones del Espíritu Santo y vemos que el don de profecía está en segundo lugar. Pero también quiero comentar acerca de la lectura. Voy a volver a leer. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Aún nos puso Dios. Desgraciadamente, espero que en tu iglesia no suceda eso, pero desgraciadamente a veces se pone, por amistad, se pone a cierto hermanito, a cierta hermanita porque me cayó bien o por la amistad que se lleva. No se pone en las manos de Dios, no es porque esté entregado al Señor. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque dice que Dios es el que pone en su iglesia, es el que dio los dones. Dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, y así sigue dando, gracias hermano, y así sigue mencionando a los que Dios estaba poniendo en la iglesia con los dones para crecimiento de la iglesia, no para ocupar un cargo en la iglesia y sentirse importante dentro de la iglesia, sino para dar el todo en la iglesia, para crecimiento de la obra del Señor. Y eso es importante entenderlo, que el puesto que tú tengas, el don que tú tengas, es para ponerlo al servicio de Dios, hermano. Aquí tenemos, como dijo el pastor, Amós. Vamos a leer Amós 3:7. Es un texto muy conocido entre el pueblo, porque es muy usado cuando hablamos del don de profecía. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele sus secretos a sus siervos los profetas. Déjenme leerlo de nuevo. Porque no hará alguna cosa, no.
porque no hará en algún tiempo, no. Aquí dice, no hará nada Jehová, el Señor, sin que lo revele a sus siervos los profetas. Permítame leer rápidamente, yo lo busqué aquí, usted nada más escúcheme, pero voy a leer Números 12:6. Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd ahora mi palabra, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, y hablaré con él. Fíjese cómo Dios habla con el profeta en visión y sueño. Es necesario llamar a la atención que hoy en día yo me sorprendo de tantos profetas que hay. Hoy yo no sé quién es que le da el título a los profetas que hay hoy. Tantos profetas, y venga hoy culto con el profeta y oye, pero hay tantos profetas, pero el Señor dice que no hace nada sin hablar con sus siervos los profetas. Yo quiero solamente, para terminar mi comentario, decir que estos profetas dicen que va a pasar cosas y no pasan, y todavía la gente sigue creyendo en él o en ellos. Por eso la palabra dice, pruébalo. A ver, si ellos dicen algo y no se cumple, ya no es una prueba de que sea profeta. Así que al leer estos textos, hermanos, también es peligroso la iglesia que no tenga profeta o que no quiera saber del profeta, porque aquí está diciendo que Jehová no va a hacer nada sin que los revele a sus siervos los profetas. Imagínense, hermanos, cuando ahora la profeta que nosotros tenemos se quiere sacar de la ecuación, ya no es profeta, o ya no usamos esos libros. Entonces, ¿a qué voz estamos oyendo si Jehová habla a través de los profetas? Dios te bendiga. Así nosotros hemos sido introducidos en algo que es bien característico de la iglesia remanente de los últimos días, como es el hecho de que tiene el don de profecía. Este don de profecía no es otra cosa que la facultad de hablar con autoridad de parte de Dios. El profeta, este viene a ser el que habla de parte de Dios, el mensajero de Dios. Dios da un mensaje a través de sus profetas. La Biblia completa, podríamos decir que no tuviéramos Biblia si no hubiera sido escrita por los profetas. Las escrituras fueron escritas por profetas. Jesús mismo fue el cumplimiento de profecías que dieron los profetas. Así vemos que el don de profecía tiene esa facultad de hablar en nombre de Dios, de dar un mensaje de parte de Dios y algunas veces hasta de predecir acontecimientos que vendrán. Si se cumple y el profeta está conforme a la palabra de Dios, ese es profeta verdadero. Nadie que viole los santos mandamientos, que esté en contra de la ley de Dios, puede llamarse profeta de verdad. Ese cae en la categoría de falso. Pero es tan importante, hermanos, este don, que como vemos, ocupa la segunda posición en la escala de valores, digámoslo así, de los dones. Va después del apostolado. E interesante que también es tan importante este don, como decía nuestro hermano Ángelo, que Dios no hace nada sin que se lo revele a estos que les ha dado ese don de profetizar. Vemos, hermanos, cuán importante es este don y la iglesia lo debe tener, la iglesia verdadera. Vamos a mirar el don de profecía, hermano Carmelo, por favor, cómo Levana White nos da más amplitud sobre esto. Bueno, aquí nos lo dice en Manuscritos Release, tomo 9, página 278, nos dice: desde el principio la Iglesia de Dios ha tenido el don de profecía en su seno como una voz viviente para aconsejar, amonestar e instruir. Hemos llegado a los últimos días de la obra del mensaje del tercer ángel, cuando Satanás obrará con creciente poder, porque sabe que su tiempo es corto. Al mismo tiempo vendrán sobre nosotros
por medio de los dones del Espíritu Santo diversas funciones en el derramamiento del Espíritu. Este es el tiempo de la lluvia tardía. Hermanos, aquí, ¿cuántos no hemos escuchado, verdad, que hay personas que dicen que ahorita ya no existen profetas, que los profetas nomás fueron hasta Juan, ya de allí ya no hay profecía? Pero hermanos, si ustedes se dan cuenta que tanto Pablo como los discípulos, como Timoteo, ellos predijeron cosas, ¿verdad? Y cuando alguien predice una cosa, es un profeta, ¿eh? Entonces allí Timoteo dice que en los últimos días vendrían tiempos difíciles, donde vendrían hombres burladores, amadores de sí mismos. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿No se está cumpliendo hoy en día hoy? Esto se está cumpliendo, hermanos. Así también, ¿verdad? Yo me he topado con personas que cuando yo les digo aquí, iglesia, tú tienes un profeta. Dice, le digo, sí, el Señor inspiró a esta sierva, ¿verdad?, para que nos ayudara, porque es necesario hoy en día, hermanos. Realmente todos leemos la Biblia y muchos las entendemos de diferentes maneras. Entonces, ¿verdad?, allí es donde Satanás se aprovecha y empieza a poner las cosas, ponerles mucha verdad y poquita mentira. Fíjense nomás lo que Jesús predijo que iba a pasar en estos últimos días, aquí en Mateo 24:11. Dice Mateo 24:11, dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando dice falsos profetas, vendrán y engañarán. ¿Qué quiere decir? Que también hay profetas verdaderos a la misma vez. Entonces, hermanos, yo a personas cuando saben lo que, ¿verdad?, lo que yo profeso, entonces me dicen, tú tienes esta profeta, pero que esto, que lo otro. Le digo, ¿has leído sus libros? Pues no es necesario. Léelos. Yo a ti también, yo pensaba como tú. Digo, no, ahorita no, ¿verdad? Pero al leer los libros te das cuenta, hermano. Te das cuenta, ¿verdad?, realmente de lo que viene, lo que ha pasado, porque muchas de allá esas predicciones de ella ya se cumplieron. Más sobre todo en el asunto de la ciencia, que muchos científicos se han dado cuenta que el café, el cigarro, que en aquellos tiempos ni se creía, ¿verdad?, que eran dañinos, se han dado cuenta hoy, ¿verdad?, en unos años para atrás, todo eso. Entonces vemos, hermanos, realmente que como leyó el hermano Ángelo y como leyó el hermano Tony, ¿verdad?, que si el Señor, ¿verdad?, habla y se cumple lo que este profeta dice, es porque vino de Dios. ¿Te recuerdas tú cuando Jeremías también lo interrogaban y le decían, había unos falsos profetas allí también diciéndole al rey que todo iba a estar bien y que Dios les iba a dar todo, ¿verdad?, la victoria? Y ya Jeremías les había anticipado lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Leemos allí la destrucción de Israel por Babilonia, ¿verdad? Pero esos falsos profetas, ¿qué? No, aquí no va a pasar nada. Entonces, hermano, allí nos damos cuenta que hoy en día también hay falsos profetas, y cuidado que aún dentro de la misma iglesia se estén levantando esos, ¿verdad?, que están prediciendo cosas que van contradiciendo a la palabra de Dios. Así es que el Señor nos ayude, y por eso, como hemos dicho, lee tu Biblia, hermano, léela por ti mismo y léela con oración, y vas a ver que el Señor te va a iluminar. Así es que el Señor nos bendiga. Pero hermano Ángelo, ese don de profecía es esencial para la iglesia actual. Claro, vamos a leer de Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, ahí vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, vamos a leer como lo dice. 20:20. Vamos a leer el 20:20. Usted conoce este texto también, hermanos, es muy conocido entre el pueblo. Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creéis en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Bueno, jóvenes, ustedes que están conmigo aquí, yo nada más voy a hacer una pregunta y lo que ustedes respondan, ese va a ser comentario. Nuestra iglesia
ha estado atrasada porque ha dejado el espíritu de profecía, ¿sí o no? Definitivamente. Usted se imagina, hermanos, una sola parte del espíritu de profecía, la reforma pro salud. Imagínense que todos los hermanos de la iglesia adventista estuviéramos haciéndole caso al profeta o a la profeta en ese punto. La reforma pro salud. Este pueblo fuera oro molido para este tiempo. Pero la pregunta es, ¿cuál esencial es el don profético para la iglesia actualmente? Imagínense, en los tiempos bíblicos, cuando no había profeta, se decía que estaba ciego, no se veía. Imagínense, es tan esencial que la profecía o el don profético en la iglesia actual son los ojos. Por eso dice la palabra tan elocuentemente que sin profecía el pueblo se descarría, el pueblo se sale y por eso es que nosotros vemos tantos problemas hoy en la iglesia, porque no queremos hacerle caso a el don profético. Hay algo que me llama la atención, que después que me he estado congregando en la iglesia Benimiento, y es que la pregunta que más me han hecho es, ¿por qué el pastor tiene que leer siempre ahí el don profético? Y si yo no quiero seguir eso, me llaman por teléfono personas, me dicen, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen en la lección, pero si yo no guardo eso del don profético, eso no me gusta, lo de Elena, se quita. Digo, hermana, si usted acepta una cosa, tiene que aceptar todas. Me llamó también alguien preguntándome, yo me quiero bautizar, pero eso del don de profecía no me interesa. Oiga, es una acechanza contra el don de profecía. El enemigo está en contra del don de profecía. Y hay algo que a mí, cuando yo veo todas estas preguntas, me confirma que el don de profecía es vigente todavía, y es que a los profetas no se querían. Los profetas siempre fueron aborrecidos. La mejor señal que yo encuentro para seguir creyendo en el don de profecía hoy en la iglesia es el aborrecimiento de la misma iglesia sobre el don profético. Y es que cuando pregunta que cuán esencial es el don de profecía para la iglesia actual, es esencial porque eso es una característica de la iglesia verdadera y de la iglesia remanente. Si alguien no quiere el espíritu de profecía, entonces no puede decir que es del remanente. Y ni va a ser. Porque una característica del pueblo remanente, el de Apocalipsis 12:17, es que tiene, y de Apocalipsis el 19:10, es que tiene el espíritu de profecía. Entonces, hermanos, yo no sé cómo los hermanos les han enseñado al aceptar el mensaje adventista sin aceptar el espíritu de profecía. No se pueden llamar del pueblo remanente, porque si no tienen esa característica, no lo son. Así que es esencial el don de profecía para la iglesia actual, porque eso le hace del pueblo, el pueblo verdadero. Sí, y quiero mencionar a manera de testimonio, pastor, de que cuando yo vine a la iglesia, yo no creía en la hermana White. Cuando el pastor, ya falleció el pastor que me aceptaron en la iglesia por profesión de fe, cuando él me dice, cree en la hermana G. de White como profeta de Dios, de la iglesia de los últimos, o sea, de este tiempo, de la iglesia remanente, le dije, mire, pastor, si usted me dice que yo si creo en la Biblia, a ciegas le digo que creo en la Biblia, pero lo de esta señora Elena White, le digo, si eso es un requisito para ser adventista, le digo, no quiero, no me interesa ser adventista. El pastor se puso, era blanco, se puso coloradito, y le dije, pero pastor, mire, disculpe, es que yo no puedo aceptar algo que no conozco. Yo no he leído un solo libro de la hermana White. No lo conozco, no sé lo que ha escrito. ¿Cómo voy a decir sí creo en algo que no he leído? Me dijo, bueno, hermano García, yo le voy a dar un libro. Nomás fue la promesa, nunca se me dio nada. Pero
en una ida para Santa Elena, a la casa de la hermana White, de allí para allá me nació el de escudriñar, escudriñar, escudriñar. Tengo ahora mi biblioteca. Y quiero decirle, hermano, si usted estaba pensando que esa señora, pues lea un libro, porque cosas que ella dijo hace más de 100 años, las estamos viviendo ahorita como si leyéramos el periódico del día. Yo crecí con una frase muy, y espero, no sé si para este lado, pero en mi país se repetía mucho. Yo no sé si inconsciente o conscientemente, ¿para qué una luz menor si tenemos la luz mayor? Eso se repetía mucho en las iglesias cuando yo venía creciendo, y así mismo yo crecí con esa, sí, ahí están, Esa idea. ahí sí, ahí están los libros, no le ponía atención. Hermanos, cuando yo me enfrenté al camino a Cristo, al deseo de toda la gente, al conflicto de los siglos, tengo un evento los últimos días que casi me lo sé de memoria, porque lo rompí de adelante para atrás. Yo decía, no, pero es que esto no puede ser real, que esté escrito tanto tiempo. Estoy de acuerdo con los siervos. Si usted lee un libro de Elena G. de White, usted va a cambiar de pensamiento. Oye, hermano Ángelo, hay dos textos muy claves, ¿verdad? Para esto, como podemos saber, ¿verdad? El pueblo de Dios de estos últimos días. Como dijo aquí el pastor, ¿verdad? Aquí está Apocalipsis 12:17, la última parte, que dice que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? También lo dijo, Apocalipsis 19:10. Fíjense lo que dice. Dice Apocalipsis 10, y yo, también la última parte, yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que mantienen el testimonio de Jesús. Amén. Lo que dije antes, adora a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Ahí estamos viéndolo, hermanos. Y yo no estoy inventando nada, aquí está la palabra de Dios, así como tú la puedes ver. Bueno, para ir cerrando, vamos a ver todavía una declaración más del don profético, hermano Tony. Sí, vamos a leer lo que nos dicen Testimonios para la Iglesia, el volumen 8, la página 312, dice: nos esperan tiempos peligrosos, los estamos viviendo ya en ello. Todo aquel que tiene conocimiento de la verdad deberá despertarse y colocarse en cuerpo, alma y mente bajo la disciplina de Dios. Tremendo, hermanos. ¿Y cuál es la disciplina de Dios? Voy a hacer un paréntesis, hermano, porque es necesario. Dios quiso disciplinar al pueblo de Israel, de quitarles todos los malos hábitos y darles pan del cielo para limpiarles su organismo. Pero no estaban renegando. Lo mismo está sucediendo ahorita, hermanos. Necesitamos seguir la disciplina de Dios. El enemigo nos persigue. Debemos estar bien despiertos y prevenidos contra él. Debemos revestir la armadura completa de Dios. Ya sabemos cuál es. Lea Efesios 6, hermano. Debemos seguir las directivas que nos han sido dadas por el espíritu de profecía. Ahí tenemos la dirección, las directivas. Nos están señalando el sendero a seguir, hermano. Porque no se está hablando de otra cosa, sino de lo que la Biblia dice, solamente que se está ampliando, hermano. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. La verdad presente es lo que estamos viviendo ahora, lo que viene, hermano, aunque no nos guste, la ley dominical está encima. Esa es la verdad presente. Luego dice, esto nos preservará de aceptar graves errores. Dios nos ha hablado por su palabra, por los testimonios enviados a la iglesia y por los libros que han contribuido a explicar nuestro deber presente y la posición que deberíamos ocupar actualmente. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas, línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué excusa vamos a tener? Ya no necesito ni comentarlo, hermanos. Está bien explicado. Y hermanos, así vemos que claramente está que otra palabra.
a la ley y al testimonio. Si no hablas conforme a eso, es porque no te ha amanecido. Y eso no es otra cosa que es predicar con la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. En ese sentido, nuestro ministerio, nuestra iglesia, es bien fiel a eso. Y este servidor le da gracias a Dios de haber encontrado en el espíritu de profecía discernimientos que nunca en mi vida había visto o imaginado. Y es más confiable depender de un discernimiento encontrado en el espíritu de profecía en cuanto a la palabra de Dios, que darlo de los teólogos modernos de hoy, de los que preparan a los pastores en las universidades, porque allá hay enfoques teológicos que prácticamente están desviados, están fuera de lo que es el mensaje adventista puro. En ese sentido, como ministerio, ustedes nos han mirado que no nos salimos de esa consigna, a la ley y al testimonio. Ese es el santo y seña de nosotros. Y su servidor siempre predica así y lo trae a la iglesia porque los hermanos no tienen tiempo para leer y los hermanos no tienen acceso algunas veces a los libros. El único tiempo donde ellos pueden oír a la ley y al testimonio es cuando van al culto. Entonces es ahí donde este servidor aprovecha para predicar de ambas fuentes de autoridad, para que así las personas vean lo precioso que es tener el don profético. Amén. Como iglesia. Amén. Así que damos gloria a Dios por eso y les animamos a ustedes a que se edifiquen espiritualmente de esa manera. Sí, pastor, permítame comentar, volviendo a lo de los falsos profetas. Y comentábamos que si se menciona que había falsos profetas es porque hay verdaderos profetas. Una comparación muy sencilla, hermano. ¿Usted aceptaría un billete de $150? No. ¿Por qué no? No existe. Porque no existe ningún billete verdadero de $150. Por eso no lo puede aceptar. Si hubiera un billete de $150 que existiera, entonces saldrían los falsos. Así de simple. Por eso, si tú todavía sigues pensando que la hermana Juárez, que no, que eso, están equivocados, andan mal, piénsalo dos veces, no vayas a estar luchando contra Dios como lo estaba haciendo Saulo de Tarso. Yo tengo algo que decir, y como he estado mucho tiempo ya caminando con el pastor, siempre yo le digo, pastor, no se salga de ahí, no se salga de ese círculo ahí, porque el que sigue la ley y el testimonio no fracasa. No fracasa. Yo lo he podido comprobar con la salud, lo he podido comprobar con la familia, lo he podido comprobar con la crianza, lo he comprobado en tantas formas que yo digo, no, yo no me puedo salir de aquí. Ley y testimonio. Por eso, hermanos, yo no tengo que decirte, mira la iglesia cómo está. Todo el mundo diciendo lo que cree y lo que piensa. Pero comenzamos a sacar los profetas. Y cuando tú sacas la profeta, automáticamente tú comienzas a hablar de ti. Porque el Señor dice que habla a través del profeta. Por eso andamos ciegos y chocando con todo espíritu extraño de doctrina que se ha metido a la iglesia adventista. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para seguir siendo fieles a la palabra y el don profético. Amén. Padre nuestro que esté en el cielo, le damos gracias por el don de profecía. Amén. Porque a través de ese don, usted instruye a su pueblo, lo guía y le da el mensaje de verdad presente. Amén. Viendo nosotros, Señor, cómo esto es una característica de la iglesia remanente, le pedimos que lo apreciemos. Amén. Le pedimos que nos dejemos guiar. Le pedimos que anhelemos ser guiados por el don profético. Amén. Le rogamos, Señor, que estemos atentos a lo que usted dice a través de sus siervos, los profetas. Amén. Y en este caso, cuando la sierva del Señor Elena White no vive más, pero sus libros quedan para hablarnos, que apreciemos, Señor, aquello que allí usted ha dejado para instrucción nuestra. Amén. Gracias, Amén. Señor, por su palabra. Gracias, porque sabemos que hasta el final de los días usted seguirá hablando a su pueblo a través del don de profecía. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.